Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Sergio Escobar te saluda desde Ciudad del Este, Paraguay, junto a mi esposa Becky y nuestro pequeño hijo Ian. Estoy sirviendo como pastor en la iglesia Yerovia, que significa esperanza en nuestro idioma guaraní. Y es un gusto poder saludarte y estudiar juntos la palabra de Dios. Y te pido que me acompañes a 2 de Crónicas, capítulo 26, del 11 al 18, es el pasaje que nos corresponde hoy en la hora silenciosa, para continuar estudiando acerca del rey Uzías. Y vamos a leer del versículo 11 al 15 para comenzar, y dice el versículo 11: Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba, y de Maasías gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era 2600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307.500 guerreros poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Y Uzías fue un rey como pocos. Él comenzó a reinar a los 16 años y reinó más de 50 años. Y en una época de reyes que repetían uno tras otro la misma historia, que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, Uzías se destacó por haber buscado a Dios. El versículo 4 del capítulo 26 nos dice que él hizo lo recto ante los ojos del Señor, y resalta que Uzías persistió en buscar a Dios y que los días que lo buscó Dios le prosperó. Y en estos versículos que hemos leído vemos el triunfo de la sumisión. El cronista nos relata que venció a los filisteos, vencieron a los árabes, a los amonitas, construyó torres, formó un ejército de más de 300.000 soldados, altamente capacitados y preparados para la batalla, fuertemente armados. Construyó torres, construyó fuertes en su territorio, junto a ingenieros que inventaban armas y diferentes maneras de defender el reino. Abrió cisternas que regaban su territorio, que le permitió tener ganado, plantaciones, viñas, todo en pleno desierto. Y su fama, nos dice el versículo 15, se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Todo esto fue porque buscaba a Dios. Los avances, victorias, logros de Uzías fueron resultado de esa búsqueda, de esa dependencia y sumisión a Dios. Fue el triunfo de la sumisión de Uzías. Lastimosamente, la historia de Uzías no termina en el versículo 15, sino que a partir del 16 vemos el comienzo del fin de Uzías. Dice el versículo 16: pero cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: No te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. En estos versículos vamos a ver la tragedia de la soberbia. La tragedia de la soberbia. Uzías dejó de buscar a Dios. Su corazón se enalteció, se hizo grande, se le infló el pecho por todo lo que, entre comillas, había logrado.
Irónicamente, el nombre Usías significa la fuerza es de Jehová, pero de alguna manera Usías fue dejando de lado esta verdad y se basó en su propia fuerza, ya no en la de Dios, y en su corazón se rebeló contra Dios. Usías entró al templo pisoteando la orden y el mandamiento que Dios había dado respecto al templo, pero en su corazón el que se estaba sentando en el trono y quien debía ser obedecido era él mismo. Y eso es lo que implica la rebelión. Un corazón que levanta el puño contra Dios diciendo que no necesito de Él, que no necesito hacer las cosas a su manera, sino a la mía, y que a pesar de todo me va a ir bien. Usías no se estaba dando cuenta, no se daba cuenta que cuando se consideraba más fuerte, estaba camino a su ruina. Cuando pensaba que estaba poniendo los fundamentos de su poderío, estaba cavando su propia tumba. Déjame decirte algunas cosas respecto a la soberbia. La soberbia es sutil. Es llamativo que la rebelión de Usías no se manifestó en un ámbito de inmoralidad, sino en el ámbito religioso, en una actividad religiosa. Podemos estar en absoluta rebeldía, incluso pretendiendo que hacemos cosas para Dios, pero estamos esperando quizás el reconocimiento, el aplauso de los hombres, diciendo que lo hacemos para Dios y su reino, pero en realidad es para nosotros, para nuestro reino, para nuestra propia gloria. La soberbia también busca la independencia. Dejamos de buscar a Dios porque nos consideramos autosuficientes y ni siquiera hace falta tener todas las victorias que tuvo el rey Usías para que nuestros corazones se crean el cuento de que podemos solos, de que podemos independizarnos de Dios. Cuando pensamos que podemos seguir bien sin buscar a Dios, cuando priorizamos actividades o hobbies antes que un tiempo de comunión con Dios, cuando tomamos decisiones sin considerar lo que la palabra de Dios dice, cuando no buscamos ni consejo espiritual ni principios bíblicos para tomar decisiones, ahí estamos actuando en independencia destructiva. La soberbia busca la independencia y también la soberbia está arraigada a nuestro corazón. Recuerdo que cuando estaba en el colegio fuimos a conocer un local de Alcohólicos Anónimos y una de las leyes o pensamientos que más se repetía en los carteles que tenían era: una vez alcohólico, siempre alcohólico. Y ellos afirmaban eso con la intención de no descuidarse. Buscaban un recordatorio constante de su debilidad para así buscar la ayuda y el cuidado necesario para mantenerse sobrios, firmes. Y muchas veces los cristianos olvidamos que mientras estamos en este cuerpo, nuestro corazón naturalmente va a tender a la soberbia, al orgullo, a la autosuficiencia. Por eso constantemente, diariamente necesitamos reconocer nuestra debilidad, nuestra necesidad de Dios y de su gracia. Y no hay mejor manera de recordar que mirando el Evangelio, mirando la cruz. La soberbia tiene menos cabida en una vida centrada en el Evangelio. El Evangelio que nos muestra nuestra incapacidad, nuestra debilidad para luego mostrarnos a Cristo y mostrarnos su obra perfecta a nuestro favor. Al aferrarnos a su salvación no hay nada de lo que podamos jactarnos porque todo es de Él, por Él y para Él. Recordad la vida de Usías. No es la experiencia, ni los recursos, ni el conocimiento lo que trae el triunfo, sino una vida dependiente, sumisa a Dios. Recordad lo trágico que es querer ser independiente de Dios. Jesús dijo: yo soy la vid, ustedes los pámpanos, las ramas. Separados de mí nada pueden hacer. Que el Señor nos ayude a reconocer en qué áreas de nuestra vida la soberbia se va gestando, en qué áreas pretendo ser independiente de Dios y que podamos centrar nuestro enfoque en el Evangelio para su gloria. Que Dios te bendiga.
Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.